Bueno, buenas tardes a todas, a todos los que nos estáis acompañando físicamente en el Madrid Innovation Lab y también a los que nos estáis escuchando por streaming. Bueno, pues un placer estar aquí y sobre todo muy agradecida. Permitidme que agradezca especialmente a Ana y a Susana. Tengo un compromiso personal también con la paridad de género en cada evento que realizo. Y ha sido, bueno, pues bastante complicado nuevamente encontrar perfiles femeninos, así que gracias a Luis Miguel también, que ha hecho posible que Susana nos acompañe y bueno, pues voy a introduciros un poquito el evento, el porqué que estamos aquí, que nos reúne, ¿no? La creciente tendencia de contemplar el mundo a través de la lente de la tecnología nos sitúa desde hace ya bastante tiempo en un momento crucial de transición hacia una nueva era donde estamos rediseñando, remodelando el mundo natural con un nivel mayor de profundidad tanto en el aspecto estructural como funcional. La biotecnología, la neurotecnología, la nanotecnología, la inteligencia artificial, la computación cuántica, la ciencia de materiales imprimen una aceleración de dichos procesos que nuestro ritmo biológico no logra muchas veces comprender o adaptarse adecuadamente, ¿no? Entonces, en esta época de seducción tecnocrática, donde es frecuente interpretar nuestra realidad humana con criterios informáticos y biológicos, es un honor poder conducir este evento reflexivo, cuyo objetivo es ofrecer una visión holística que contribuya a entender las limitaciones de la fragmentación del conocimiento. Entonces, en este viaje interdisciplinar contamos con Susana Martínez Conde, catedrática de Oftalmología, Neurología, Fisiología y Farmacología en la Universidad Estatal de Nueva York, con el doctor Luis Miguel González de la Garza, profesor de Derecho Constitucional en la UNED, con Ana Máiquez, CEO y cofundadora de Neuroelectrics, y con mi compañero de Odisea, Ignacio Gavilán, director del área de relación robots-personas. Pues yo quiero que efectivamente empecéis vosotros presentando vuestro trabajo en el entorno de este evento. Quien quiera, si quieres Ana, por orden alfabético, si quieres de nombre, empecemos contigo, por favor. Sí, a ver, si puede empezar Susana mejor porque tengo que ir a buscar una cosita que me tengo que poner. Perdón. Nada, perfecto. Susana, ¿qué te parece? No se te escucha, Susana. Estás muteada. Ah, perdón, ¿qué tal ahora? Ahora ya bien. Pues nada, decía que en primer lugar que muchas gracias por invitarme a participar en este evento y en esta conversación con los otros invitados. Os estoy hablando desde Nueva York, Brooklyn. Es aquí en la Universidad del Estado de Nueva York, donde soy catedrática y dirijo el Laboratorio de Neurociencia Integrativa. Mi investigación se encuentra más o menos en la intersección de lo que podemos llamar neurociencia de sistemas, especialmente la neurociencia visual, la neurociencia oculomotora y la neurociencia de la percepción. Nos interesa mucho, por ejemplo, el saber cuáles son las bases neurales de nuestra experiencia, por ejemplo, y particularmente nuestra experiencia consciente, y cómo la forma en la que interactuamos con el mundo, por ejemplo, a través de los movimientos de nuestros ojos, influencia nuestra percepción. Hemos trabajado pues tanto con el sistema, con el cerebro sano, como con diversas patologías, con diversos grupos de pacientes que sufren de enfermedades neurológicas, asimismo con pacientes oftalmológicos. Y pues eso, intentando buscar la aplicación pues tanto
de nuevas líneas de investigación como de nuevas tecnologías a la sociedad y a la clínica. Muchas gracias, Susana. Luis, ¿quieres continuar tú antes de que se nos una Ana nuevamente? En lo que llega Aurora, ¿no? Bien, pues te comento. Yo vengo trabajando en materia de neuroderechos junto con Antonio Garrigues Walker. Los neuroderechos, hay que, digamos, la definición la veremos quizá un poquito más adelante, pero los neurobiólogos como Susana o como Rafael Yuste se han dado cuenta de que ciertas tecnologías intrusivas son capaces de afectar de una manera importante o pueden producir cambios importantes en la identidad humana, ¿no? Entonces, nosotros estamos trabajando en los mismos, ¿no? Los neuroderechos como tales son una construcción doctrinal que responde a unas exigencias concretas de las neurotecnologías y en un avance que en realidad no está limitado por nada, es decir, no hay ningún tipo de control que permita, digamos, regularlas. Y por eso es necesario que el derecho, siempre suele ir a remolque en casi todas las cuestiones. En este campo intentamos avanzar un poco soluciones a problemas que ya están viendo los especialistas y que nosotros los juristas lo que pretendemos es que esos problemas tengan una solución antes de que sucedan problemas que no sean resolubles, ¿no? Brevemente decir cuáles son a día de hoy, sin perjuicio de que luego los comentaremos más. ¿Cuáles son esos neuroderechos, ¿no? Serían los siguientes: el derecho a la libertad cognitiva, el derecho a la privacidad mental, el derecho también a la integridad mental, el derecho a la continuidad psicológica, el derecho al aumento cognitivo, equitativo y justo, y el derecho a la eliminación de sesgos, ¿no? Aparte de un juramento tecnocrático que se ha pensado, semejante al juramento hipocrático, pero destinado a no dañar la salud, mediante tecnologías que puedan ser invasivas y que puedan modificar la conducta de las personas, ¿no? Siempre y cuando ellas no lo quieran, ¿no? Sin su consentimiento. Y eso es básicamente, digamos, muy resumidamente lo que estamos trabajando actualmente. Gracias, Luis Miguel. Nos estáis contestando ya las preguntas, ¿eh? Ana, cuando quieras. Sí, hola, buenas tardes. Yo soy Ana Máiquez, soy la fundadora y CEO de Neuroelectrics, que es una compañía de estimulación neuronal no invasiva. Y lo que había ido un poco a buscar es este gorro, ¿no? Que, como veis, es una tecnología que permite leer y estimular el cerebro. Y realmente con cualquiera de estos electrodos yo puedo recoger el electroencefalograma, ¿no?, de un paciente, pero también le puedo estimular con corrientes eléctricas. Uno de los motivos a los que a mí me interesa la neuroética es porque, claro, cuando hablamos del trabajo de Susana o de Rafa Yuste o incluso de Elon Musk, son tecnologías implantadas, ¿no? Y tienen muchos retos a nivel de ética, de cómo se van a utilizar, ¿no? Pero en mi caso, yo estoy desarrollando una tecnología no invasiva, con lo que todavía es más accesible, ¿no?, al público en general, ¿no? Entonces, ahora a ver si puedo compartir la pantalla para que veáis un poco cómo sería lo que veríais hoy en día en mi cerebro. Pues ahora mismo, no sé si veis mi pantalla. Sí, perfectamente. Sí, no sé si veis mi pantalla. Sí, Ana, ¿me escuchas? Sí. Sí. ¿La veis la pantalla? Sí, la vemos, sí, además pantalla completa. Qué bien. Pues mirad, esta tecnología que llevo, este gorrito que lleva muchos electrodos, si ahora lo viésemos en tiempo real, estos son mis ondas cerebrales, ¿no? O también me llamado electroencefalograma. Estas son las señales eléctricas del cerebro, que el cerebro, como el corazón, ¿no?, genera estas señales. ¿Por qué es interesante esto para el debate del que vamos a hablar? Yo con este gorrito puedo diagnosticar epilepsia o desórdenes del sueño. Pero es verdad que con Computational Neuroscience y con herramientas, ¿no?, de procesamiento de datos, igual un día, con un electro de este tipo, puedes saber que vas a desarrollar demencia temprana o que estás a punto de desarrollar una depresión, ¿no? Entonces, la pregunta ética es quién va a tener acceso a esos datos y cómo se van a utilizar estos datos más allá de lo estrictamente médico, ¿no? Entonces, la otra parte que a mí me parece súper interesante es que nosotros ahora en Boston
estamos haciendo un estudio clínico de la FDA, en 25 hospitales americanos, donde cada paciente que sufre de epilepsia es sometido a una resonancia magnética y a un EEG, y el neurólogo nos dice de dónde vienen las crisis epilépticas, ¿no? Que en este caso son focales. Y nosotros en el cloud, ¿no? Como empresa tecnológica, computamos, ¿no? Hacemos un 3D copy, ¿no? Un neurotwin, lo llamamos, una copia digital del cerebro de ese paciente, y decidimos cuántos electrodos hay que utilizar para estimular ese cerebro, ¿no? Entonces, esto es una tecnología que se está desarrollando y que va a ser muy importante para las terapias. Entonces, para resumir, yo creo que, por ejemplo, en el caso de epilepsia, nosotros hemos podido reducir crisis, ¿no? Epilépticas un 47%. O sea, niños y adultos que tienen crisis, que toman fármacos y que no responden, les hemos podido reducir las crisis no invasivas un 47%. Y ahora estamos en un FDA con 190 pacientes en más de 25 hospitales americanos. ¿Por qué es relevante esto? Yo creo que esta discusión es relevante porque más allá del sector médico, yo creo que la tecnología o el gorro que yo llevo se va a utilizar en infinidad de aplicaciones, seguramente por otras compañías, ¿no? Y aquí vuelvo un poco a lo que ha dicho Ignacio, ¿no? A mí me encanta la iniciativa de los neuroderechos, ¿no? A nivel de ciudadano, pero yo creo que las empresas como la mía tenemos la responsabilidad también cuando desarrollamos tecnologías de hacernos las preguntas complicadas, ¿no? O sea, ¿quién va a regular el acceso a esta tecnología? ¿Quién va a tener acceso a los datos? ¿Cómo estas tecnologías se van a hacer accesibles, ¿no? Al público masivo? ¿Y quién va a controlar los temas de privacidad, de identidad, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces yo creo que es el principio de la era neurotech y vamos a ver más y más tecnologías en este campo. Y estaré encantada de hablar durante el debate de las implicaciones de las tecnologías invasivas y no invasivas. Muchas gracias, Ana. Bueno, Nacho, Bueno, pues introdúcenos. Bueno, en mi caso no voy a hablar exactamente de mi actividad profesional, sino mi actividad en Odiseya, que es la organización que con la ayuda del Madrid Innovation Lab organiza este acto. Entonces, no sé si lo conocéis, Odiseya es una organización sin ánimo de lucro, nacida en 2019, que significa Observatorio del Impacto Social y Ético de la Inteligencia Artificial. Entonces, el nombre ya te dice un poco lo que hacemos. Hemos hecho y seguimos haciendo mucha divulgación, explicar un poco las problemáticas que existen, las tendencias que hay, cómo abordarlas, pero también estamos avanzando en otras cosas. Estamos haciendo formación abierta, formación un poco especializada, lanzando algún tema de, digamos, un poco más de consultoría, pero siempre trabajando un poco en el ámbito ético y social de la inteligencia artificial. En mi caso concreto, voy a presentar lo que hago yo y perdón por el orden, y lo que hace Patricia. Voy a acabar con Patricia porque enlaza mejor con lo que hacemos hoy, ¿vale? Entonces, yo dirijo el área de relación robots-personas. Quizás porque la dirijo yo, pero me parece apasionante. Es un área espectacular, es un área muy bonita desde muchos puntos de vista. Yo soy ingeniero, técnicamente es alucinante. Ya no solamente la inteligencia artificial, todo lo que hay a nivel un poco de sensórica, de actuación y otro tipo de cosas. Y desde el punto de vista ético, creo que plantea dilemas que probablemente en otras áreas de la inteligencia artificial no entran, porque entran mucho en la naturaleza de lo que es ser una persona, de lo que son las relaciones entre las personas, según el papel que tenga el robot, qué papel tenemos nosotros. Entonces, dentro del área de relación robots-personas, cuando digamos la montamos, había 3 áreas de trabajo, ¿vale? Los robots sociales, de los conocidos todo el mundo, pues el Sofía y compañía, pero bueno, hay cosas más modestas y probablemente más prácticas, pero que son robots que tienen capacidad de interacción social con las personas. No solamente manejan el lenguaje y la voz y entienden, manejan el gesto, manejan la distancia, detectan emociones, simulan emociones, no las sienten, pero las simulan. Entonces, es un área realmente especial. Entonces, es el área probablemente de trabajo que más tiempo hemos dedicado. Hay otra que se le parece mucho en el fondo, que son los agentes conversacionales inteligentes, que en realidad vienen a ser como robots sin cuerpo, pero que de nuevo tienen también esas capacidades sociales de voz, o sea, de expresarse por voz, de entender el lenguaje, pero cada vez más también detectan emociones y hoy en día que cada vez también se hace visualmente con aspecto humano, también expresan emociones. Entonces no llega a ser como un robot físico, pero muchas de las implicaciones emocionales, éticas,
se aproxima a los robots sociales. Y la tercera pata enlaza con lo que estamos viendo hoy, con el Brain-Computer Interface, que la verdad que era un área que todavía la habíamos impulsado poco, y que, si lo veis de alguna forma, para mí es una especie de camino en la relación entre máquinas y personas, ¿vale? Las primeras relaciones máquinas-personas son, vamos a decir, a través de pantallas de ordenador, línea de comandos, pantallas. Entonces, aunque cada vez sean más fáciles de utilizar, son unas interfaces, en cierto modo, muy artificiales. Cuando llegamos a los robots sociales y a los agentes conversacionales inteligentes, estamos entrando en otra división, por lo que os decía, porque ya entran las emociones, entra la relación social, empieza, con muchas comillas, a parecerse a las personas. Entonces, realmente jugamos en otra división a nivel ético y de otro tipo de implicaciones. Y el último paso, para mí, es Brain-Computer Interface. Ya la relación no es social, sino que ahora la máquina entra en nuestro cerebro. Es capaz de leer, el cerebro del sistema nervioso, y es capaz de estimular. Entonces, es como el siguiente paso, ya no se llama robot, pero relación máquina-persona. Entonces, es un campo de trabajo que lo teníamos todavía un poquito congelado, pero ha llegado Patricia, y es un campo en que trabaja y le interesa mucho. Primero entró en el área conmigo, y luego lanzó el área que dije ahora mismo, que es neuroética, bioética. Entonces, no solamente se ocupa de temas relacionados con la neurotecnología, como puede ser el BCI, también de bioética, también temas de genética, otro tipo de implicaciones, pero de alguna forma es como también un camino que continúa, y partiendo un poco de lo que es la interacción de la máquina con el sistema nervioso, pues lo va con otro tipo de interacciones. Entonces, bueno, pues un poco entre los dos hemos dicho, pues hay que poner de largo el tema este del Brain-Computer Interface, de la neurotecnología, de los neuroderechos. Bueno, y aquí estamos. Nada, gracias. Pues vamos a entrar en el conversatorio, en las preguntas. Yo he querido contextualizar un poquillo porque, según lo que me habéis comentado, a mí me interesa tocar no solamente el ámbito patológico, sino efectivamente fuera, ¿no?, de lo que es dicho dominio. Entonces, yo cada vez escucho más, ¿no?, la conceptualización de que el envejecimiento y la muerte son errores biológicos que pueden y deben ser corregidos, ¿no? En esto, evidentemente, ya digo que subyace continuamente, no solo en el imaginario colectivo, en los discursos, en muchos objetos de investigación, ¿no?, sino también en mucho desarrollo e implementación de soluciones. De alguna manera nos prometen que nos vamos a liberar, ¿no? Y no estoy hablando solo de transhumanismo, sino que efectivamente vamos a, si queremos, en un nivel más tenue o más solapado, pero está también esto, ¿no? Nos vamos a liberar de las limitaciones naturales, ya sean físicas, psicológicas, mentales, cognitivas, las que queramos, ¿no? Entonces, pasamos de ese digamos, si queremos, intervención terapéutica hacia la intervención de perfeccionamiento, donde los límites no terminan de estar claros. No hay realmente una frontera, quizá también por lo que se ha hablado, ¿no?, porque todavía no existe una regulación, pero yo creo que incluso son pasos hacia atrás, ¿no? No sabemos todavía dónde vamos a llegar, ¿no? Entonces, sabiendo que estamos todavía en fases iniciales, para vosotros y de forma general en esta introducción, ¿qué interrogantes o dilemas morales se podrían plantear en lo que es la modificación de la especie humana, ¿no?, en el futuro de la evolución? Porque estaríamos hablando de una evolución dirigida de una manera u otra, ¿no? Por favor, quien quiera empezar, ¿eh? No te escuchamos, Susana. Perdón. Nada. Estaba apuntando que realmente son temas muy, muy complicados y temas en los que podríamos estar conversando durante muchas horas. Pero creo que es importante, me gustaría clarificar primero que el hecho de que el envejecimiento y la muerte, si se pueden considerar errores o no, esa es una pregunta que me parece algo subjetiva y una materia de opinión, pero lo que creo que es indudable es que son procesos biológicos, por una parte, y como tales,
pues son sujetos a poderse alterar de varias maneras, tales como lo son otros procesos biológicos y fisiológicos que experimentamos todos los días. Por otra parte, en términos de la evolución del ser humano y el transhumanismo potencialmente y demás, la evolución, yo creo que a veces cometemos un poco el error, es un tipo de falacia de considerar que los seres humanos estamos separados de la evolución, que estamos separados del resto de la naturaleza. Hay que toda actividad humana es un proceso natural. La inteligencia artificial desarrollada por los seres humanos es un proceso natural en ese sentido. Y decir que como humanos, bueno, y hay teorías, no es mi campo, el de la paleontología ni los orígenes humanos, pero sí existen teorías, y creo que son bastante aceptadas hoy en día, de que los seres humanos, por ejemplo, nos hemos domesticado a nosotros mismos, tal como hemos domesticado otras especies, que ha habido un proceso de autodomesticación. Así que yo creo que no podemos decir que esto es una cuestión puntual que surge ahora y que no ha surgido en la historia humana, que existe un peligro de convertirnos en algo que no éramos, porque nos hemos estado convirtiendo en algo que no éramos a través de las eras, a través de la evolución. Y por último, en términos del perfeccionamiento que podrían suponer, pues si estamos hablando de prótesis neurales o si estamos hablando de trascender las limitaciones físicas, limitaciones mentales, de alguna manera tampoco esto es algo que esté ocurriendo de nuevo completamente en la historia de la humanidad, porque si hablamos, pues muchos de nosotros llevamos gafas, o si utilizamos un telescopio o un microscopio para ver objetos a los que no tendríamos acceso con nuestra propia biología, siempre de alguna manera hemos estado intentando trascender esos límites. Y aunque quizá las implicaciones éticas, dado cómo se está acelerando la tecnología y el conocimiento humano, pues a veces tenemos menos tiempo para considerar todas las implicaciones éticas, pero no es algo que esté sucediendo por primera vez en la historia de la humanidad. Sí, yo para unir lo que dice Susana, ¿no? Por ejemplo, tengo un buen amigo en Boston, ¿no? Juan Enríquez, que escribió un libro que se llama Evolving Ourselves, ¿no? Todo lo que es el mundo de la genética, ¿no? Y todos los que hacen geneticists llevan también años, ¿no? Trabajando en todo esto, con lo que yo estoy de acuerdo que no es nuevo. Lo que pasa es que es verdad que trabajar sobre el cerebro humano yo creo que tiene unas implicaciones que no tiene ningún otro campo, ¿no? De la medicina, ¿no? En el sentido de que todo el tema de la identidad y de la autonomía a mí es lo que me parece la nueva frontera, ¿no? Es decir, que cuando decimos que las redes sociales, ¿no? Han manipulado, ¿no? los sondeos electorales, pues tú imagínate si hay un acceso directo al cerebro, ¿no? Es decir, ese tipo de temas que yo creo que hacen que el tema que tenemos hoy sea más interesante y relevante y que nos fuerce como humanos a hacernos preguntas, ¿no? Y a mí eso me encanta de los americanos, ¿no? Que yo recuerdo estar en el National Institute of Science, pues yo que sé, hará ya 3 o 4 años, y estábamos hablando del Perfect Human, ¿no? Y el Human Enhancement. Y entonces se cogen estos foros, ¿no? De académicos de alto nivel y gente de los gobiernos, y ya empiezas a debatir en 30 años, ¿no? Si la tecnología nos permite tener un superhumano, ¿no? ¿Cuál va a ser el escenario, ¿no? Y yo creo que por eso estos foros de debate va a pasar, como dice Susana, va a pasar y ha seguido pasando toda la humanidad, pero nos estamos haciendo las preguntas correctas y a lo mejor nos podemos anticipar a algunos problemas, a otros seguro que no los vamos a ver venir, ¿no? Bueno, pues yo comentar en este sentido que uno de los neuroderechos que se están planteando actualmente es el derecho a lo que sería el aumento cognitivo equitativo y justo, ¿no? Que sería la búsqueda de la regulación jurídica de la aplicación de las neurotecnologías para aumentar las capacidades cerebrales, pero de manera que no queden solo al alcance de unos pocos y que generen una nueva fuente de desigualdad social, porque ese es uno de los problemas. Imaginémonos, por ejemplo,
que en un momento determinado se empiezan a hacer prótesis o, vamos, sistemas integrados que se utilizan en el cerebro que permiten a una persona tener una capacidad memorística muy superior a la media. ¿Cómo regulamos eso, por ejemplo, a la hora de hacer una oposición? Es evidente que una persona que se presentase con ese sistema estaría vulnerando los derechos de todas aquellas personas que no tienen esas capacidades que se han podido pagar económicamente, ¿no? Ese sería, por ejemplo, un problema importante, ¿no? Y claro, tirando un poco del hilo y quizás llegando un poco a los límites, ahí tenemos un problema que siempre ha habido en todas las sociedades avanzadas, que son los problemas eugenésicos. Es decir, al final la eugenesia sale en esto fácilmente, ¿no? ¿Quiénes van a ser las personas que se puedan financiar los mejores dispositivos electrónicos, en su caso, para poder, digamos, tener implantes que tengan características especiales, memorísticas o incluso de información añadida, que ya estuve, digamos, codificada cerebralmente para poder utilizarla, ¿no? Entonces, eso es el derecho al aumento cognitivo equitativo y justo es un problema que hay que tener en consideración y que sería uno de los derechos de los que estamos comentando. La verdad que prácticamente los... No te escuchábamos. Ya los habéis dado. Me ha gustado mucho el discurso de Susana, porque yo creo que es muy realista. O sea, que a veces nos asustamos de cosas que en realidad han estado pasando con otro tipo de tecnologías. Efectivamente, nos hemos ido mejorando, aumentando, y bueno, y lo que es la esperanza de vida ha aumentado muchísimo. Entonces, si solo comillas es que vamos a vivir más, probablemente no hay que asustarse. O sea, eso es lo que venimos haciendo, intentando hacer desde hace siglos, quizá con más éxito últimamente. Puede haber otra frontera, pero yo creo que aquí no se habla en neuroética de eso, que ya es la de la inmortalidad. Entraríamos en otra cosa, que ya entramos en un tema que casi lo menciono, pero no voy a entrar, porque ya entras en un tema que ya trasciende lo técnico, lo ético, y entras en lo filosófico y lo religioso, ¿vale? Y iba a apuntar otro tema que luego sacó Luis Miguel un poco, pero que también al final voy a enlazar con el discurso de Susana, el tema de lo que puede haber en cuanto a la brecha. En el fondo ha pasado con todas las tecnologías y con todo lo que ha habido. También se habla de la brecha digital, porque ya ahora mismo las tecnologías digitales no todo el mundo tiene acceso. Entonces, yo una sensación que tengo a veces con el campo de la inteligencia artificial, y en este caso con este campo, lo que pasa es que estamos aumentando la apuesta. O sea, las tecnologías son cada vez más potentes. Entonces, aunque cualitativamente es más o menos lo que ha venido pasando, que hemos venido mejorando o que se han producido brechas, es que quizá ahora la escala del cambio, la escala de la diferencia, la escala que podemos conseguir es mucho mayor. Y quizá por eso a veces una tecnología, a mí esa inteligencia artificial nos preocupa a la neurotecnología, porque su capacidad de impacto es mucho mayor que otras que ha habido en el pasado, que hemos estado viviendo con ellas. Perdón, totalmente de acuerdo, porque como bien dice Susana, efectivamente, cuando uno estudia tecnología, ingeniería genética, sabe ese paso de domesticación, ¿no? Que va sufriendo, ¿no? Y lo que dices tú, no solamente el ser humano, ¿no? Sino también el resto de animales, lo que es la planta, y efectivamente hay una adecuación, ¿no? Pero es verdad, y sobre todo también la gente que venimos de tecnología, que no podemos olvidar la impronta que genera la tecnología en la cultura y en la biología. Y ahora estamos en una convergencia tecnológica, como se ha hablado, ¿no? Lo cual nos hace, quizá por el mismo ritmo, además biológico, que va más lento, lo que comentaba antes, ¿no? No nos cuesta un poco más adaptarnos, entender el potencial de la exponencialidad. Eso por un lado. Y segundo, efectivamente, no solo la escala y la velocidad, sino, además tenía una pregunta más adelante en esa línea, de alguna manera la democratización, por decirlo de alguna forma, o la apertura a la creación de esta tecnología en manos generales, vamos a dejarlo así, ya digo, después entraré en ello, ¿no? Pero yo sí creo que quizá hay un momento, insisto, estando de acuerdo en esa domesticación y en ese cambio continuo, ¿no? El ser humano, además, es que es lógico, ¿no? Esa parte evolutiva nos hace adaptarnos a la tecnología también que tenemos y a nuestra ecología, nuestro hábitat. Pero yo creo que estamos, de alguna manera, pasando también un cierto límite. Pero lo vamos a ver más en detalle. Y yo en esta línea sí que os haría un par de preguntas más, que las tengo por aquí, y es, ¿os habéis planteado alguna vez, aunque sea en petit comité o lo que decís, ¿no? en estas reuniones, en estos eventos,
hasta qué nivel de maleabilidad corporal y mental se puede llegar con lo que hay actualmente o que verdaderamente, no estamos hablando de un hype, ¿no? Sino que dentro de lo que vosotros conocéis, ¿no? de lo que hay en investigación, de lo que hay de desarrollo, y luego, ¿quién está contemplando la mejora en su conjunto desde un punto de vista humanista? Porque me da la sensación que efectivamente sí son capacidades individuales, son habilidades concretas, pero no hay una mejora como ser humano a nivel humanista, ¿no? Con los valores que nos caracterizaban, ¿no? A esa esencia del yo, ¿no? Susana, no te dimos. Perdón. Gracias. Yo creo que son temas, de nuevo, muy interesantes y complicados los que planteas. En cuanto a la maleabilidad del cerebro y el estado de las tecnologías actuales y la susceptibilidad del cerebro, yo creo que, de nuevo, a veces la tentación es pensar en el cerebro como algo, como un órgano que está aislado o que está contenido y que se puede acceder de maneras muy específicas con tecnologías, y efectivamente este no deja de ser el caso, y parte de mi investigación en colaboración tiene que ver con desarrollo de prótesis neurales, por ejemplo, pero el cerebro, la susceptibilidad que el cerebro tiene a influencias y a sesgos cognitivos es dramática y yo creo que se subestima y se sigue subestimando a nivel de la sociedad si estamos pensando en los niveles de influencia que se pueden generar a través de redes sociales. La información que está entrando en nuestro cerebro y la procedencia de esta información es algo que no hace falta ir a desarrollos tecnológicos que no tengamos para comprobar lo maleable que es el cerebro y lo difícil que es el controlar cómo reaccionan los diferentes cerebros con información que de por sí no está controlada. Por otra parte, yo creo que también es importante con respecto a la optimización y lo que hablábamos de la mejora como seres humanos y la mejora del cerebro. Eso ahí sí me parece un gran problema ético que creo que sería importante abordar desde una perspectiva de neuroética y que realmente es un tema de eugenética, al fin y al cabo, porque el problema que tenemos muchas veces en neurociencia es que lo que no se reconoce a nivel de sociedad es que nuestro conocimiento sobre el cerebro no está a la par con el desarrollo tecnológico. Entonces, aunque las tecnologías de por sí vayan por delante desde el punto de vista de la ingeniería, de desarrollo de nuevos materiales y demás, lo que conocemos sobre el cerebro humano va a una escala de adquisición de conocimiento que es mucho más lenta. Y entonces yo no me atrevería a decir esta es la manera de optimizar el cerebro humano. Creo que muy pocos neurocientíficos se atreverían, y estamos, por ejemplo, viendo con el nacimiento, ya lleva quizá un par de décadas, pero el movimiento de la neurodiversidad y el reconocer que existen diferentes tipos de cerebros y que cada neurotipo, vamos a decir, aporta sus propias contribuciones a la sociedad. Creo que sería muy complicado y muy problemático el homogeneizar lo que queremos obtener con el cerebro humano. Yo querría señalar en ese sentido lo que hemos comentado anteriormente sobre los neuroderechos, que en este momento ya hay una codificación, es decir, ya hay una constitución, que es la Constitución de Chile, la que en su artículo 19 ya establece la protección de la actividad cerebral, así como la información proveniente de ella. Es decir, cuando Ana ha comentado el tema de que con los sistemas como el kernel, que sería un sistema más avanzado que el que ellos están utilizando actualmente, creo, no hay un implante, un bioimplante
en el cerebro, pero sí que se toma la información externa que el cerebro produce, ese tipo de datos da mucha información, o puede darla en el futuro, y puede ser información muy relevante. Por ejemplo, sobre enfermedades de las personas, que son tipo de informaciones que están protegidas en todas las legislaciones de protección de datos del mundo como información de las más protegidas, informaciones que pueden viajar por Internet, ser interceptadas y ser usadas para muchas cuestiones de negativas. Por ejemplo, pensemos una persona que se quiere hacer mañana un seguro de vida o un seguro médico. A una persona le podrían negar ese seguro médico porque se tiene información de una posible patología cerebral, como años antes de que aparezca, que va a tener, por ejemplo, Alzheimer o ELA. Ya hay datos en esa información, y eso le podría llevar a que no se le contrataran seguros, o, por ejemplo, que no le contrataran. Imaginemos que se está creando una plaza en una empresa y que la empresa recaba información de sanidad a través de conductos, digamos, no ortodoxos, pero que se pueden tener información de personas que tienen una posible probabilidad o propensión a una enfermedad mental, que se detecta a través de estos sistemas externos. Pues, por ejemplo, esa persona podría quedarse sin trabajo con otras personas que accederan a la misma plaza, bien pública o privada, ¿no? Entonces, esas cuestiones hay que tenerlas en cuenta y son muy importantes. Por eso, ya digo, la idea de los neuroderechos en estos campos lo que pretenden es avanzar la resolución de problemas antes de que los problemas se presenten. Sabemos que los problemas se van a presentar, y lo que planteamos es crear ya diques jurídicos para que eso no suceda. Ya digo, en Chile es el primer país del mundo que tiene un derecho constitucional fundamental para esta materia. En España también lo empezamos a tener con la Carta de Derechos Digitales, con el artículo 26. Y esto va a ir cada vez, lógicamente, a más. No se trata de cercenar, por supuesto, la investigación científica. Lo que se trata es, fundamentalmente, de prevenir que informaciones muy importantes no dañen a cantidades enormes de personas, ¿no? Sí, yo también estoy de acuerdo. Lo que pasa es que también la otra pregunta es si son solo neuroderechos, ¿no? ¿Qué responsabilidad tienen, ¿no?, los developers, ¿no? Por ejemplo, yo estoy haciendo estudios clínicos, estoy muy limitada, ¿no?, como empresa, con la FDA, con no tener acceso a los datos de pacientes, no. Es decir, que yo creo que también, aparte de los neuroderechos, yo creo que el desarrollo de estas tecnologías, ¿no?, tiene que, al menos en las partes más importantes, poner un poco de atención, ¿no?, en la industria. Por eso yo creo que tanto los investigadores que hacen investigación, ¿no?, con Brain, ¿no?, como a las industrias que estamos desarrollando tecnología, yo creo que sí que debe haber, si no una regulación, unas guidelines, ¿no?, de cuáles son las cosas que, como dices tú, no hay que tener en cuenta. Si tienes una tendencia a desarrollar una patología, ¿no?, puedes vender esos datos y a quién y cómo, ¿no? Si no es un diagnóstico y es un trend, ¿no?, ¿quién controla esos datos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto es un debate que tendremos que ir regulando, ¿no? Vale. Yo un poco, Patricia, lo que tú decías, has preguntado dos cosas. Uno sobre la maleabilidad del cerebro. Hombre, estando aquí Ana y Susana, me da un poco de apuro contestar yo a eso. Pero como Susana lo ha medio dicho, yo me impresiono eso. Estamos tan lejos de saber realmente el cerebro cómo funciona. A pesar de todos los avances, estamos tan lejos que no lo sabemos. O sea, no sabemos lo maleable que es ni lo que se puede llegar a hacer. En la visión me preguntas un poco la pregunta humanista. Yo no sé si soy demasiado optimista, pero yo tiendo un poquito al optimismo. Yo diría que en cuanto a conciencia, sí existe. O sea, no sé si es porque son los círculos en que me muevo y tú también, en que hablamos mucho de ética, ya no solamente digo con Odisea, sino también en otras organizaciones que pertenezco. Yo creo que la conciencia de los aspectos éticos alrededor de la tecnología, distintas tecnologías, yo creo que existir existe. Y probablemente más de lo que ha existido en el pasado, ¿vale? Y en algún caso, en cuanto a la Unión Europea, está llegando a concretarse en cosas que van a acabar siendo leyes. O sea, ya he borrado el reglamento. O sea, no va a ser filosofía, va a ser acción. O sea que en la visión humanista, en general, yo soy más bien optimista. No quiero decir que el desarrollo sea suficiente, digo la conciencia, ¿vale? A mí personalmente me preocupan un poco, digamos, comillas, los malos. No me preocupa tanto la sociedad en general, que tenemos que avanzar, que tenemos que hacer, pero creo que hay suficiente conciencia, suficiente trabajo en la buena línea, como qué pasa si hay una empresa sin escrúpulos o peor todavía usos militares. Y eso me preocupa mucho más, porque eso sí que
escapa a la conciencia, vamos a decir, normal, ¿vale? Y para eso no tengo respuesta. Esa parte a mí sí que me preocupa. Y te voy a pedir permiso para hacer una pregunta a Ana, que quería hacerlo porque Ana ha mencionado un tema un poco raro. Ella está en una empresa privada y que trabaja en temas que son un poco fronterizos, un poco en los temas éticos. Tía, ¿te parece adecuado que termine yo con esta? Sí, y vas tú, perdona, porque nada para no... Exactamente, y luego te doy la palabra. Mira, yo estoy de acuerdo en que lo que decía otra vez, efectivamente, Susana, yo creo que estamos moldeando muchísimo al cerebro con toda la tecnología, vamos, estoy convencidísima, ¿no? También quizá porque soy ingeniera, llevo trabajando en tecnología muchísimo tiempo y la tecnología del día a día, pues, bueno, como hemos dicho antes, ¿no? Crea una impronta, ¿no? También, ¿no? Entonces, yo sí estoy ocupada y preocupada por cómo diseñamos la tecnología, porque la ética debería, para empezar, creo yo nunca hablo de la ética, yo hablo de las éticas, ¿no? Porque creo que no hay una, ¿no? Creo que efectivamente, pues ya no estoy hablando de cuestiones culturales, ¿no? Lo que puede ser aquí en la India o en Tailandia o en España. Yo creo que incluso, yo voy a poner un ejemplo y me mojo directamente, por ejemplo, pues a mí me gusta todo el tema de la naturaleza, de la ecología y tal, y yo no estoy a favor de lo taurino, por ejemplo, además me mojo así directamente, ¿no? Pero bueno, pues hay gente que también tendrá su ética y que lo entienda de otra manera. Entonces yo creo que hay muchas éticas. Y también, igual que ya os he comentado, ¿no? Ese compromiso con la paridad de género, hay un compromiso con los tecnólogos, con mis compañeros, con ingenieros, informáticos, del ECO y tal, de que entendamos que debemos conocer nosotros también los principios éticos. La ética no puede venir a posteriori, no puede ser una regulación que después de que hayamos hecho el desarrollo, el producto, el servicio, venga alguien que puede ser efectivamente del campo legal, que no tenga el conocimiento, igual que yo no tengo el del campo legal, pues que él no tenga el conocimiento de lo que se ha hecho. Y como no hay lenguajes en común, porque cada vez trabajamos más en silos, en vez de trabajar en un ambiente interdisciplinar, que es precisamente el gran valor de las neurociencias también, ¿no? Ese carácter abierto a las áreas sapiensales en general. Nosotros, como desarrolladores de tecnología, tenemos el compromiso de entender principios éticos desde la fase cero de concepción de un producto y un servicio. Entonces, si bien es cierto, ya te digo, ¿no? Venimos de un ambiente en el que estamos buscando esa ética en la inteligencia artificial y en otras tecnologías, es verdad que yo soy quizá bastante más crítica y creo en otro sentido de responsabilidad, ya digo, desde la fase cero y siempre con una visión y un trabajo interdisciplinar, ¿no? Y ahora, por favor, te dejo que... No puedo evitar. Me estaba riendo porque cuando estabas diciendo el tema que los ingenieros, me incluyo en primera persona, yo soy ingeniero, tenemos que saber principios éticos y filosóficos, estoy de acuerdo, pero aproveché algún webinar de Odiseya también para algún filósofo, decir, y tú tienes que saber de tecnología, tú tienes que saber de inteligencia artificial, o sea, realmente tiene que ser multidisciplinar. No es ante pedir que los ingenieros sepan de filosofía, que no puedo estar más de acuerdo, yo encantado, ¿vale? Y ahora sí que, si me permites, le hago la pregunta a Ana, bueno, no la veo en pantalla, pero supongo que está ahí, porque encaja mucho con lo que su actividad en la empresa privada, pero igual podéis contestar todo. Sí que hay trabajo, quizá no tanto a nivel de neuroderechos, aunque se está empezando a avanzar, como antes decía Luis Miguel, pero sí en, por ejemplo, inteligencia artificial, pero es verdad que muchas veces, por desgracia, por naturaleza, o sea, la regulación va por detrás de la tecnología, es inevitable. Pero también cada vez se habla más un poco de la autorregulación, o sea, que las empresas, que los sectores tengan sus códigos éticos. De hecho, bueno, en Odiseya estamos trabajando en un proyecto que es Guía, que es un poco para tener directrices y formas en que las empresas apliquen principios éticos cuando hacen desarrollos de inteligencia artificial. Entonces, le pregunto a Ana, porque está en una empresa privada, pero también quería saber un poco vuestra opinión. A lo mejor también Luis Miguel, que es jurista, pues decir, oye, vale la ley que tiene que llegar, la ley, a decir, de verdad, o la ley formal, pero ¿qué pasa un poco con la autorregulación de las empresas y un poco respetar los derechos en neuroética, en inteligencia artificial y en todo este tipo de cosas? Claro, yo por eso creo que es una muy buena reflexión, porque incluso yo que estoy en FDA Trials, creo que hay lo que llamamos blind spots. Creo que hay áreas donde la gente no regula y son dilemas éticos, ¿no? Y entonces por eso a mí me gusta, de hecho mañana en Boston hay un panel en MIT de Neuroethics
con Anna Wexler y un montón de empresas de Boston que hacemos Neurotech, ¿no? Y cuando tú oyes a los ethicists, ¿no?, hacer las preguntas difíciles, tú como developer o como investigador te planteas cosas que nadie te había dicho, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí que estoy de acuerdo con que creo que hace falta un marco más de autorregulación o de guidelines, o sea, a nivel de industria, ¿no? Y hay bastantes esfuerzos, ¿no? Ahora BrainMind en París, el 11 y 12 de julio, hace también un evento con la OECD, que ha hecho bastantes guidelines de neuroethics. Está Karen Pomeranz, también está haciendo intentando que la industria cree estos guidelines, ¿no? Y a mí me ha inspirado mucho el International Brain Research Initiative, ¿no? Que ellos a nivel de investigación de brain a nivel mundial sí que ya han hecho unos guidelines de cómo tienes que hacer investigación, ¿no?, a nivel de brain across all the world, ¿no? Y yo creo que la industria, aunque no se regule, tendría que hacer unos guidelines. Y cuando yo encuentro a emprendedores del Silicon Valley, ¿no?, que quieren hacer sus startups de estimulación para consumer, es muy curioso porque yo les digo, oye, ¿tú te has planteado este tema de estás protegiendo al consumidor? ¿Le vas a hacer long term? ¿Has mirado los long term effects de estimular a alguien en su casa con un consumer device? Y es curioso que algunos de ellos ni se lo plantean. Es muy Wild West. Yo hago un device, lo pongo al mercado y a vender, ¿no? Y yo creo que la industria y los investigadores, yo creo que sí que como mínimo se tienen que hacer las preguntas y tiene que haber guidelines que te ayuden a navegar esas preguntas en el development. Porque como decís, cuando ya la tecnología está desarrollada, es too late. Yo, si me permitís, con respecto a los códigos éticos, debo decir que desconfío de ellos. Desconfío de los códigos éticos porque está muy bien, suena muy bien, esas cosas son palabras eufóricas, suenan muy bien al oído, pero luego la realidad intrínseca de las empresas es muy diferente. Yo he tenido conocimiento de casos que no puedo indicar, tanto en la industria automovilística como en otras, en los cuales hay códigos éticos, pero a veces hay piezas defectuosas que las empresas no revelan jamás y calculan con una sangre fría increíble los costos en muertes que puede haber por una pieza defectuosa con respecto a las posibles indemnizaciones civiles que tengan que pagar en diferentes estados a lo largo de todo el mundo, con códigos éticos. Entonces, esto, por ejemplo, a nivel de industrial. He conocido casos, como jurista que soy, antes de ser, he sido también fiscal y conozco el tema desde el punto de vista de la arena jurídica, ¿no? Desde el punto de vista del derecho público, ¿no? Entonces eso es problemático. Luego hay que tener en cuenta que esta desconfianza de los códigos éticos se traslada, en la fragmentación internacional a países como China, en los cuales sabemos off the record que se están experimentando con intentos de elaboraciones de quimeras, es decir, animales mezclados con seres humanos. Es decir, ahí son países que no se puede decir que sean democracias, pero incluso las democracias, los códigos éticos probablemente no serían capaces de detectarlo adecuadamente, incluso podrían estar impulsados por las compañías. Entonces, hay muchas compañías que tienen códigos éticos, no puedo decir, puedo comentar brevemente un par de compañías muy importantes de navegadores, incluso de sistemas operativos que tienen códigos éticos muy conocidos cara al mundo, pero que luego hacen una serie de cosas internamente que no tienen nada que ver con la ética. Justamente lo contrario. Algunas de esas empresas han hecho públicos recientemente informes de gente interna que han revelado información que sabía la compañía con respecto a cómo operaban con información de cómo determinados grupos de juventud tenían suicidios por el uso de ciertas aplicaciones, que no puedo decir más. Pero quiere decir que los códigos éticos se tienen, pero nada tienen que ver con las regulaciones normativas expresas a las cuales una persona puede ir a un tribunal de justicia y obtener una respuesta fundada en derecho. Con un código ético eso no lo puedes hacer.
Lo que esperas es que la compañía se autorregule. Y eso me parece muy bien desde el punto de vista del humanismo, de pensar que todos somos muy buenos, pero la realidad, la praxis de las empresas es que, desgraciadamente, no te encuentras tantos casos. Al revés, te sueles encontrar muchos casos de que, contrariamente al código ético, se han hecho actividades nada éticas, pero con la pantalla de un código ético que para el mundo le puede relajar, pensando que hay normas éticas. Las únicas normas que realmente resuelven los problemas son las normas jurídicas y, sobre todo, por ejemplo, ahora pues el compliance penal en las empresas, que es la aplicación del Código Penal a las propias empresas para controlar sus acciones. Es decir, que tiene que haber a veces castigos penales o civiles que son los que realmente hacen que las empresas no hagan lo que el Código Ético debería de impulsar a no hacer, pero que realmente está soportado en una norma, que puede ser penal, civil, administrativa o de otra naturaleza. Esa es mi posición desde lo jurídico. Ya digo, siempre hay una idea de que todos somos muy buenos, pero cuando te enteras de casos y has llevado casos en la experiencia real, te das cuenta de que no somos tan buenos. Esa es mi experiencia como jurista. Susana, no sé si quieres aportar algo. No te escuchamos, Susana. No te escuchamos, no te... Nos Perdón, ahí en el sentido jurídico realmente no tengo gran cosa que aportar y básicamente estoy de acuerdo con lo que ha apuntado Luis Miguel y de nuevo yo creo que esta es una gran oportunidad de colaboración. Bueno, me hacía gracia el comentario de que los filósofos deben aprender ingeniería y no solamente los ingenieros filosofía, pero creo que es un poco también, esto es aplicable y bueno, como llevamos comentando a lo largo de la jornada, que la neurociencia es un campo muy interdisciplinar. Y realmente, pues con el momento en el que estamos actualmente, creo que exige una colaboración con el campo jurídico que a lo mejor hasta ahora pues no había sido tan crítica o tan necesaria, pero yo creo que obviamente ahora es importante y es urgente, porque de lo contrario, y ya está ocurriendo en cierta manera, estamos intentando abordar un problema no antes de que ocurra, sino a posteriori, lo que hace las cosas mucho más difíciles. Efectivamente. Y mira, yo también me reía cuando lo decía Ignacio, porque yo me he encontrado muchos más filósofos de la ciencia que saben de tecnología que efectivamente tecnólogos que hayan optado por abrir sus miras, ¿no? Es más, en muchos de los eventos que organizo, los informáticos, los ingenieros dicen, no, eso ya lo dejo yo para... Y eso, sin embargo, ya digo, los filósofos y sobre todo los que están en el mundo actual, es que es el core, es la esencia de lo que es la disciplina, ¿no? El estar atento, el estar. Yo de todas maneras creo que también, y ya lo digo, ¿no? Como algo también de autocrítica, es ese también imaginario colectivo de lo que se está haciendo en la tecnología. Lo he empezado hablando, ¿no? De la lente, la tecnocracia, la tecnofilia, ¿no? Yo de todas maneras, me ha venido, cuando hablaba Luis Miguel, me venía también el concepto de ignorancia deliberada, cuando hablábamos, ¿no? De lo que es efectivamente el tema ético, ¿no? y dónde tiene que haber una regulación. Yo quería haceros una pregunta, de todas maneras, ya casi para terminar, porque quisiera abrir al público, un poco en línea a lo último, ¿no? que hemos estado escuchando, que todavía seguimos inmersos, ¿no? En el debate de inteligencia artificial de Lambda de Google. Yo he leído donde no solamente se le ha atribuido, ¿no?, capacidad de experimentar emociones, sentimientos, sino incluso referencias a la autoconciencia, a lo que es la voluntad, la autoimagen, bueno, unas cosas... Y bueno, pues evidentemente, pues para mí es una alusión a este funcionalismo, ¿no?, aplicado a las ciencias cognitivas, ¿no?, donde estos procesos mentales pues son estados funcionales independientemente del sustrato, ¿no?, en el que están, ¿no?, del soporte material, ¿no?
Y en este sentido, pues Lambda simula, gracias a sus programas, los estados mentales de muchos procesos cerebrales, ¿no? Entonces, yo quiero aquí algo además que también, que parece que estamos un poquillo compinchadas, pero no es el caso, con Susana, porque vuelvo a hacer la referencia a esa integridad, a esa complejidad que es el ser humano, bueno, muchos aspectos de la naturaleza, ¿no? Somos un sistema complejo adaptativo, además, con todo lo que aquello implica, ¿no? Feedback, retroalimentación, etc., etc., ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿estamos cada vez más obviando esa complejidad integradora, ¿no?, de la realidad humana? Porque esa es la sensación que yo tengo, ¿no? O sea, fragmentación, quizá porque estamos dejando... ya digo, ¿no?, en procesos muy concretos, en funcionalidades muy concretas, muchas de las aplicaciones que se venden en el mercado, ¿no? Se está consolidando el reduccionismo neuronal otra vez, ¿no? Ese afán, ¿no?, digamos, de focalizar todo en el cerebro, cuando el cerebro evidentemente no puede ser aislado, necesita un cuerpo y toda una historia, y seguramente que muchas cosas más, ¿no? Entonces, estamos obviando el sentido de profundidad, porque yo la sensación que tengo, aparte de trabajar cada vez más en silos, es una fragmentación del conocimiento, ¿no? Y ya digo, ¿no?, y un funcionalismo muy básico, ¿no? Entonces, ¿cómo entendéis esto, este reduccionismo, si lo vivís también de alguna manera, ¿no? O verdaderamente esa complejidad, ¿por qué no la sabemos tratar o por qué nos es tan difícil llegar a ella, ¿no?, cuando realmente es lo único que quizá podemos tener esa certeza, ¿no?, de que somos sistemas complejos, ¿no? De nuevo es me repito que en el sentido de que son preguntas fascinantes y son preguntas de difícil respuesta. Y aquí pues estamos, de hecho, en la frontera de la neurociencia y la filosofía, que es lo que significa que un sistema sea consciente. Todos, y aquí pues existen desacuerdos en la comunidad neurocientífica. Desde un punto de vista básico, creo que todos estamos de acuerdo en que nosotros mismos somos conscientes y tenemos experiencias y tenemos autoconsciencia, y asumimos que otras personas son conscientes no porque tengamos acceso directo a sus procesos mentales, sino porque realizamos pues la generalización de que con sistemas neurales equivalentes a los nuestros su experiencia va a ser más o menos equivalente. Pero yo creo que quizás estamos llegando a un momento tecnológico en el que el clásico test de Turing se queda un poco corto de cómo podemos realmente estar seguros en un momento dado, porque no existe nada esencialmente especial, yo diría, en el cerebro como sustrato, no tiene por qué ser, no existe razón teórica por la cual la conciencia requiera un sustrato biológico frente a un sustrato inorgánico. Entonces, en un momento dado, pues sí, yo creo que va a llegar, a lo mejor no a corto plazo ni a medio plazo, pero sí llegará el momento en que un sistema de inteligencia artificial pueda volverse consciente. ¿Cómo seremos capaces de discernir ese momento y separarlo de lo que sería una simulación de la consciencia? Entonces, esto es un concepto filosófico y, bueno, los filósofos de la consciencia hablan, por ejemplo, de los zombies filosóficos, que sería teóricamente posible que yo misma soy la única persona consciente en el mundo y todo el resto de sus habitantes actúan como si fuesen conscientes, pero realmente son zombies, no tienen experiencia interna. Entonces, claro, esto es un escenario un poco de ciencia ficción, pero que podría convertirse en una realidad cuando hablamos de desarrollo tecnológico y de inteligencia artificial. No sé cuál sería el criterio para decidir que una inteligencia artificial es consciente o no. No sé, yo, como Susana lo ha explicado también, ya no sé si puedo añadir mucho, pero yo creo que realmente
O sea, casi voy a reformular lo que ha dicho de otra manera, probablemente más simple, ¿vale? Yo creo que en el fondo no sabemos lo que es la consciencia, no lo sabemos. Tenemos la experiencia de ella y como vemos que los que nos rodean se comportan de una forma similar a nosotros, pues lo serán. Pero no sabemos lo que es. Entonces, ni siquiera podemos contestar rigurosamente si ninguna otra cosa es consciente. No podemos, ¿vale? Dicho esto, a pesar de todo tenemos nuestra cierta intuición, o sea, tampoco... Entonces, claro, tú ves el caso de Lambda y, hombre, sí, hombre, no me conozco las tripas de Lambda, pero si tú sabes cómo son las tripas de los agentes conversacionales, cómo funcionan los más avanzados, el GPT-3, el GPT-4, no tiene conciencia ni de broma. Y el ingeniero de Google, lo he dicho, lo sabe perfectamente, no la tiene. Otra cosa es que, ¿cuándo podríamos saber si... O sea, si podemos decir que nunca una inteligencia artificial la va a tener. No lo podemos decir primero, seguro por dos cosas. Primero, porque no sabemos lo que es la conciencia y porque no sabemos dónde va a llegar los desarrollos. Ahora, el caso de Lambda yo creo que es... Bueno, no sé cómo decirlo, es imagen. ¿Vale? Yo creo que lo sabe perfectamente todo el que está cerca, que eso no es consciente. ¿Vale? Sí, yo suelo decir que estoy de acuerdo y tengo que saltar a otra reunión, no me puedo quedar más rato, pero decir que espero que la tecnología nos permita que todas estas preguntas se vayan contestando, pero que nunca perdamos de vista la ética, la filosofía y que al final el humano, ¿no?, debería de ser el centro, ¿no? Y yo, que lidero una empresa neurotecnológica, ¿no?, es un challenge, pero yo espero, por eso creo que estas interacciones entre diferentes disciplinas y actores son tan importantes, porque al final esto es un diálogo que transformará la sociedad, ¿no? Y que espero que el human esté siempre en el centro. Gracias. Muchísimas gracias, Ana, por tu tiempo, de verdad. Luis, si quieres, tú y de verdad yo tampoco os quiero, ha sido el compromiso de una hora, o sea que por favor. Realmente hay un libro hay un librito muy chiquitito y muy interesante que se llama Star Trek y los derechos humanos, que es de un filósofo, un jurista muy famoso alemán, que se llama Robert Alexy, que habla sobre un capítulo de esa serie de ciencia ficción. Ya sabéis que la ciencia ficción nos sirve para ensayar cuestiones de futuro, sobre todo cuestiones éticas, y ahí se ponen en marcha una serie de procesos para saber si un ser, un robot muy evolucionado, tiene conciencia o no la tiene. Hay incluso un juicio muy famoso, y yo recomiendo la lectura de ese libro, no digo más. Se llama Star Trek y los derechos humanos. Creo que a los que quieran conocer un poco las reglas de conciencia que emplearíamos en un futuro, en ese libro de Robert Alexy, ya digo, quizás uno de los filósofos juristas alemanes más conocidos que hay, se ponen unas bases muy interesantes basándose en un capítulo de ciencia ficción. Lo que decía Susana de Turing, creo que digamos el test de Turing ya se ha pasado para la inteligencia. Creo que ahora todavía, el que no se ha pasado todavía es el de la caja china de Serle, que todavía está ahí, debe estar al límite, ¿no?, para que una máquina pueda, digamos, estar por ahí, parecer inteligente. Pero bueno, al fin y al cabo las máquinas, efectivamente, como sabemos, salvo algunos modelos, son sintácticas y para comprender las cosas hace falta una semántica. Como saben los informáticos, las máquinas no saben ni dónde están, ni quiénes son, ni nada por el estilo, ¿no? Es decir, que aún falta probablemente muchísimo tiempo para que la conciencia, si se logra alcanzar técnicamente y no nos destruimos antes, por alguna razón de las nuestras típicas humanas, se puedan desarrollar. Quizás esa sea una de las grandes aportaciones del ser humano a la evolución, ¿no? Formar máquinas que nos superen, ¿no? Si tenemos tiempo y podemos hacerlo, ¿no? Oye, de verdad, yo ya digo, si tenéis que marcharos, porque es que, insisto, el compromiso ha sido de una hora, vosotros con toda confianza, por favor, aquí Nacho y yo nos quedamos unos minutitos con vosotros si tenéis alguna pregunta. Susana, Luis. No, yo no tengo nada. Yo me puedo quedar un poquito más. Ah, fabuloso. Muchísimas gracias, de verdad. ¿Tenéis alguna pregunta, alguno de vosotros? Sí. Te voy a llevar el micrófono. ¿Le escucháis? No le escucháis, entiendo, ¿no? No. Espera. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por todas las aportaciones tan interesantes que habéis hecho. Yo me alegro mucho de haber venido a esta reunión.
aunque me voy con las mismas dudas o más todavía de las que tenía cuando vine. Me gustaría ser optimista, pero no puedo serlo. No lo soy porque veo, además de los comentarios interesantes que habéis hecho, porque veo que es muy difícil que todos nos pongamos de acuerdo. En este mundo globalizado, donde a pesar de que somos tan avanzados, tenemos una guerra. Tenemos unas Naciones Unidas que de democráticas tienen muy poco. Y sí que sería muy importante que todos los códigos, más allá, que todas las leyes que se hicieran fueran comunes para todo el mundo. Difícilmente, cuando en China hay quimeras, hay clones, hay investigación que hacen investigadores que no son chinos y que se van allí porque allí pueden hacerla, cuando en Europa o en Estados Unidos están prohibidas. Yo creo que de esta manera va a ser muy difícil que podamos avanzar. Y esta historia se ha repetido así por los siglos de los siglos. Y no tengo ni un solo argumento para pensar que esto va a cambiar. Por eso no puedo ser tan optimista. De todas maneras, me divierte mucho compartir con vosotros todas estas reflexiones que nos habéis hecho, y como todos los ponentes de hoy sois tan expertos, pues yo me voy muy satisfecho y os doy las gracias. Siento no hacer una pregunta, solo este comentario tan triste. Oye, no, al contrario, agradecidos, no solamente por tu participación, por tu tiempo, sino porque efectivamente lo que tú has dicho, ¿no? El interés de este evento y un poco de mi vida entera es eso, ¿no? Es cuestionarme. Entonces, pues oye, que os he transmitido esto, pues es fantástico, ¿no? Y dentro de ese cuestionamiento el compartir, ¿no? Y así, bueno, pues yo sí que creo que habrá momentos, ¿no?, donde se puedan disipar muchas dudas, habrán otros que te generan más, pero bueno, eso es el avance, ¿no? Ese es el avance, es la curiosidad, es digamos, la realización de nuestros procesos cognitivos y los no cognitivos, ¿no? Si queréis, sobre todo tú, ¿no, Luis Miguel? No sé si quieres añadir algo a nivel legal, porque efectivamente lo que él ha dicho es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Incluso de las distintas éticas, ya no estamos hablando de las regulaciones, sino de las distintas éticas, los distintos momentos, ¿no? O sea, el problema es que este problema son problemas universales que se intentan resolver localmente. Eso actualmente en un mundo globalizado no tiene solución. De hecho, el concepto de neuroderecho no son derechos locales, son derechos universales. Es decir, son planteamientos que valgan inicialmente para todas las naciones que se consideran civilizadas y que están por la labor de proteger a los derechos humanos. Entonces, estos serían 5 derechos humanos más que se incorporarían o bien a la Carta de Derechos Humanos, o bien en tratados internacionales que los países lo aceptaran. Pero para cerrar el problema de costumbre, yo puedo elegir un foro de conveniencia, por ejemplo, la India, o no puedo elegir China, y claro, me salto esa legalidad, y esa legalidad internacional que el resto han aceptado. Pero la única manera de resolver estos problemas en un mundo global es que sean normas globales. Y desde ese punto de vista, la concepción de estos neuroderechos tiene que ser necesariamente internacional, independientemente de que luego haya aplicaciones, lógicamente, por estados, que es lo suyo, ¿no? Digamos, como aplicaciones de esos neuroderechos en cada estado individual. Pero la idea, la concepción, es que sean universales, porque son problemas universales de los seres humanos, que en todas partes somos los mismos, solo que en unas partes tienen una libertad de acción del ser humano muy grande o excesiva, y en otras pues hay unas regulaciones científicas, hay unas regulaciones médicas, hay unos comités de deontología que funcionan correctamente, pero eso no pasa en todas partes del mundo, ¿no? Yo diría que yo personalmente me siento más optimista y creo que estamos hablando, creo que hay 2 tipos de asuntos. Uno es el del reconocimiento que los derechos humanos se extienden a neuroderechos, y creo que ha habido pues pasos muy positivos pues con Luis Miguel y otros juristas que están avanzando el que la sociedad sea consciente de estos problemas y que estos derechos no están
cubiertos en modelos y en legislación actual. Entonces, el hecho de que exista esta conversación, de que ya haya países que hayan implementado o estén en vías de implementar estos derechos, me parece tremendamente positivo. Luego, claro, los particulares de esta implementación, ahí es donde tenemos el problema de que quizá nos falta conocimiento científico, neurocientífico, conocimiento tecnológico, y es normal, y yo creo que además es que es muy positivo y para mí es esperanzador el que no tengamos las respuestas. De hecho, me parecería muy preocupante el tener las respuestas en este momento, porque eso querría decir que no hemos pensado sobre los problemas de manera suficiente. Y además, por otra parte, decir, muchas veces, pues cuando hay pues situaciones, pues como hemos visto, pues con la pandemia, con COVID, y la sociedad pide respuestas a los científicos y los científicos pues intentan darlas, pero lo que creo que todavía no se entiende muy bien a nivel de sociedad es que los científicos no tenemos todas las respuestas o tenemos muy pocas respuestas. Las respuestas que tenemos son las respuestas contando con la información que poseemos ahora, en este momento, y mañana, cuando tengamos más datos, más información, las respuestas pueden ser muy diferentes. Y yo creo que hablando de neuroderechos, según la tecnología evolucione, el conocimiento neurocientífico, vayamos adquiriendo más información, los particulares de la implementación también van a cambiar. Y tenemos que, yo creo que ser conscientes de que es importante tener una flexibilidad, que esto no va a ser, vamos a decidir y lo vamos a implementar y ya no nos vamos a mover, sino que esto tiene que continuar siendo una conversación y de nuevo, pues ser un proceso adaptativo, como lo es el cerebro humano. Totalmente de acuerdo. Patricia, nos hemos quedado solos. A ver qué tenemos. No te escuchamos. Sí, no, decía que no sé si seguimos conectados. Yo Sí, tampoco. al evento. ¿Me vais escuchando? Sí, sí, seguimos conectados. ¿Me escucháis? Hemos pasado por Ahora un valle de silencio. Ha habido pero Susana, ¿me escuchas ahora? Ahora sí, sí. Ha habido un inhibidor de frecuencia importante. Pues de todas maneras, efectivamente, es que hay una cosa muy importante que has comentado y es continuamente escucho, ¿no? Que científicamente probado, y yo siempre contesto, ¿no? Creo que es el flaco favor que se le hace a la ciencia, esa frase, porque la ciencia tiene carácter provisional. De hecho, si verdaderamente todos nos pusiéramos también digamos, a sistematizar nuestras experiencias, ¿no? ese carácter científico, vamos, otro cantar nos acompañaría, ¿no? Pero yo creo que se le hace un flaco favor, pero se entiende porque el ser humano necesita certezas, ¿no? Entonces, ¿cómo equilibrar? Yo quisiera haceros una pregunta muy concreta, aterrizando, es algo muy claro. Qué pena que Ana no esté, pero efectivamente, hablando de estimulación transcranial magnética, concretamente, hay muchas soluciones, y eléctrica también, pero sobre todo magnética, muchas soluciones comerciales, no solo en Estados Unidos, sino también aquí en España, donde efectivamente, bueno, se promete pues mejora en memoria a largo plazo e incluso hasta creatividad, ¿no? Pones tu cacharrito, tal, XX, ¿no? Entonces, ¿cómo se aterriza a nivel legal un caso de este calibre? Porque tú entras en las webs, evidentemente dicen, claro, de entrada la N, ¿no? La muestra con la que se han hecho la experimentación pues es mínima, ¿no? Pero luego te dicen efectivamente, bueno, pues que
que tiene digamos, sus particularidades, que sí en investigación pues ha dado sus frutos, pero bueno, intentan, ¿no?, en letra pequeña, evidentemente no animarte del todo, pero tampoco desanimarte porque la letra es muy pequeñita, ¿no? ¿Qué pasa con este tipo de soluciones a nivel concreto? Porque lo que decía en algún momento dado también Ana, ¿no? Tú haces una estimulación, realmente llegas al punto que sabemos las limitaciones de un EEG, por ejemplo, ¿no? Sabemos efectivamente pues, los niveles en que trabaja el cerebro, sabemos, ¿no?, esos campos como irradian. Entonces, realmente, ¿cómo protegemos esto que desde hace muchísimos años se llevan vendiendo estos cacharritos para que te los lleves a casa tanto en Estados Unidos como en Europa? Estimulación transcranial magnética o eléctrica. No ámbito patológico, claro está. Vamos a ver, realmente aquí hay un problema importante. Hay muchos dispositivos de este estilo que no se venden bajo la regulación de material médico. Sí, ese es el problema. Los que se venden bajo material médico tienen una serie de responsabilidades totalmente distintas de las que se venden en el comercio, del comercio que podríamos denominar de recreo. Y ese es uno de los problemas que hay con estas tecnologías, que muchas se venden como herramientas de recreo, más que médicas o con evidencia científica, y no bajo la regulación de sistemas médicos que se utilizaría, por ejemplo, digamos, en un hospital o cosas de ese estilo. Entonces, ese es un problema muy importante. Entonces, hay una laguna legal, por así decirlo, de este tipo de máquinas. Un problema que tienen también es que, por ejemplo, los datos que se generan por este tipo de máquinas cuando están conectadas a la red, por ejemplo, a través de un teléfono móvil o a través de Internet, los datos personales que se generan son, y suele venir en la letra pequeña de los contratos, que son datos que se quedan en las propias compañías. Y que incluso el cliente no puede tener, mucho decir, el diagnóstico te lo hace la compañía, pero ellos se quedan con los datos personales. Cosa que en un formato de dispositivo médico no sería posible, porque digamos los datos se protegían a través de las normas de protección de datos de la Unión Europea o en su caso de España. Entonces, ese es un problema importante. Luego, a nivel de los contratos, suelen ser contratos, como no son dispositivos médicos, sino que son dispositivos de recreo. A veces la redacción de los contratos son tremendamente confusas y tienen lo que, podemos expresarnos, pueden tener hasta lo que se llaman cláusulas Herodes, ¿no? Las cláusulas Herodes son cláusulas absurdas, pero que permiten todo tipo de cesión de derechos más allá de lo razonable a las compañías. Y eso ahí lo que habría, en su caso, sería un abuso de derecho en muchos casos, pero sería un tribunal el que tendría que declarar lo que hay un abuso de derecho en el uso de los datos, etcétera, ¿no? Ya digo, inicialmente se utilizan como máquinas de recreo, no como maquinaria médica. Entonces, los dispositivos médicos tienen una regulación mucho más estricta y claro, es lo que habría que buscar. Y por supuesto, muchos de estos dispositivos no están validados médicamente, no tienen un soporte adecuado más que publicitario de que tienen efectividad. Es decir, ahí hay un mercado que no está adecuadamente regulado. Sí, me parece muy interesante lo que comenta Luis Miguel. Desconozco las diferentes regulaciones que existen para los diferentes usos de estos dispositivos, pero algo que me parece importante añadir es algo de lo que ya hemos hablado Luis Miguel y yo previamente, que es la cantidad de datos que tenemos accesibles concernientes a nuestro cerebro de los que no nos damos cuenta, y esto tiene que ver con una de mis áreas de investigación en las que utilizamos los movimientos oculares para identificar y bueno, lo hemos publicado ya tenemos una serie de publicaciones en revistas de investigación sobre este tipo de trabajos, de poder diferenciar, por ejemplo, enfermos de Parkinson con personas que no padezcan esta enfermedad basándose simplemente en los movimientos oculares o los movimientos oculares de personas que tienen deterioro cognitivo que podría ser precursor a la enfermedad de Alzheimer. También pueden observarse en características determinadas de los movimientos oculares. El motivo por el que los movimientos oculares nos dicen tanto del cerebro es que el cerebro de por sí prácticamente
todas las áreas cerebrales, desde los lóbulos frontales hasta el cerebelo, tronco cerebral, núcleos subcorticales. Todas estas áreas están implicadas en la generación y la orientación de los movimientos de los ojos. Entonces es prácticamente imposible que exista una enfermedad o una condición neurológica que no afecte de algún modo la dinámica de estos movimientos oculares, y lo que no nos estamos dando cuenta es que en cualquier situación en la que tengamos una cámara apuntada a nuestros ojos, apuntada según estamos pues observando, navegando Internet o interactuando con diferentes tipos de aplicaciones online, existe el potencial de que se estén registrando los movimientos de nuestros ojos, y que esto dé lugar, que son datos incluso para identificación biométrica, que son datos individuales que pueden decir que tienen que ver con nuestra propia identidad y con nuestras propias condiciones de salud particulares. Sí, bueno, yo creo que efectivamente ya, de verdad, vamos, agradecida, ¿no? Lo siguiente, de verdad, ¿nos podéis hacer una foto a los 4? ¿Hay alguien por ahí que nos pueda, o bueno, alguno de vosotros, nos hace el favor de hacernos unas fotillos? Hacernos varias para que... sí, por favor. Para que sean varios los movimientos oculares que registre. Exactamente. Oye, de verdad, muchísimas gracias, de verdad, un placer. Sí, un placer también. Muy amable, de verdad, muchas gracias. Y, oye, pues Luis Miguel, agradecidísimo, bueno, todos aquí, de poder contar con Susana, de verdad, ¿qué te voy a decir? Y Susana, un placerote. Esperamos, de verdad, coincidir nuevamente. Ha sido una delicia realmente escucharte. A todos, pero oye, perdonadme porque claro, coincidimos más en los intereses, de verdad que sí. Me ha gustado mucho participar y aquí me tenéis. De verdad, muchísimas gracias. Ignacio, bueno, pues compañero. Sí. Bueno, pues un placer haberos conocido, aunque sea en la distancia, pero vamos, realmente ha sido un placer estar con vosotros, escucharos y aprender. Eso, y muchísimos éxitos, de verdad, y sobre todo eso, ¿no? Que podamos dar cuotas de optimismo aquí a los compañeros. Y a vosotros, muchísimas gracias, de verdad que sí, por habernos acompañado tanto por streaming. Y desde luego no podemos despedirnos sin agradecer a Celia y al equipo, que de verdad se han portado, oye, con una flexibilidad y un cariño que, vamos, repetimos en septiembre, claro que sí. Oye, un abrazo a todos, muchísimas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Adiós. Hasta luego.